Buenas noches. Con respecto a la historia de América y al relato de Jerez sobre la verdadera conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla. Aquí les presento la cuarta parte. En realidad todo el relato de Jerez va de un tirón. Yo la he dividido en capítulos. Pero veamos. Con respecto al podcast anterior sobre el tema del saqueo hecho por los cristianos, voy a citar a un historiador francés para aclarar un asunto que pocos historiadores americanos del siglo XX se atrevían a narrar de manera extensa. El libro en cuestión es de libre acceso virtual y su autor se llama Bernard Lavallee. Es francés y autor del libro Francisco Pizarro, Biografía de una conquista. Capítulo 6, La trampa de Cajamarca, del 15 al 17 de noviembre de 1532. En las páginas 109 a 122 del libro, y cito textualmente: los jefes españoles y el Inca bebieron antes de separarse, y éste reiteró su proyecto de encuentro en la ciudad al día siguiente. Todo parecía ir de lo mejor, cuando el tono de las palabras del emperador se mostró repentinamente más amenazante. Les hizo conocer su voluntad de castigar los saqueos y los pillajes cometidos por los españoles en la costa desde su llegada al Perú. Bueno, lo dejamos aquí. Las denuncias fueron hechas no solo por Atahualpa, sino por los mismos afectados. Al menos en Perú, después de la independencia de España, se tuvo la convicción que estas denuncias no eran merecedoras de memoria. Pasando al tema que nos concierne, en esta parte de la crónica de Jerez, podemos señalar algunos puntos importantes como los siguientes. La descripción del ejército de Atahualpa. ¿Quién era el Cusco Viejo? Sobre los orígenes de la guerra entre Atahualpa y el Cusco o Huáscar. Sobre la impaciente necesidad de oro de los cristianos. Aquí también Atahualpa se refiere al oráculo de Pachacamac. Aparece en escena el socio de la conquista, don Diego de Almagro, con refuerzos traídos incluso desde Nicaragua. Se menciona también la presencia de un negro cristiano, encargado de transportar oro. Asimismo se incluye la relación hecha de Miguel Estete del viaje a Pachacamac. Y por último se describe las condiciones en que Hernando Pizarro encuentra al capitán Chilicuchima. Entre los hechos paradójicos de esta crónica, se puede citar que Atahualpa se sintió defraudado por el oráculo de Pachacamac, ya que éste le había asegurado que tenía todas las de ganar en una eventual guerra contra los cristianos. Y es fascinante que después de 500 años se especule que hay algunos presidentes del Perú, en su mayoría cristianos católicos, hayan conservado la tradición de consultar a divinos o pitonisas para echar la suerte de las decisiones del país. Bueno, como diría Jerez, entrar en más razonamiento sería hacer escritura o novelar, y por lo tanto las citas y comentos bibliográficos irán en suma en otro podcast. Muchas gracias. Francisco de Jerez. En este pueblo de Cajamarca fueron halladas ciertas casas llenas de ropa liada, en fardos arrimados hasta los techos de las casas. Dicen que era depósito para abastecer el ejército. Los cristianos tomaron lo que quisieron y todavía quedaron las casas tan llenas que parecía no haber hecho falta lo que fue tomada. La ropa es la mejor que en las Indias se ha visto. La mayor parte de ella es de lana muy delgada y prima, y otra de algodón de diversos colores y bien matizadas. Las armas que se hallaron con que hacen la guerra y su manera de pelear es la siguiente. En la delantera vienen honderos que tiran con hondas piedras guijeñas, lisas y hechas a mano, de hechura de huevos. Estos honderos traen rodelas que ellos mismos hacen de tablillas angostas, y muy fuertes. Asimismo traen jubones colchados de algodón. Tras de estos vienen otros con porras y hachas de armas. Las porras son de braza y media de largo, y tan gruesas como una lanza jineta. La porra que está al cabo engastonada es de metal tan grande como el puño, con 5 o 6 puntas agudas, tan gruesa cada punta como el dedo pulgar. Juegan con ellas a 2 manos. Las hachas son del mismo tamaño y mayores. La cuchilla de metal de anchor de un palmo como alabarda. Algunas hachas y porras hay de oro y plata, que traen los principales. Tras estos vienen otros con lanzas pequeñas arrojadizas, como dardos. En la retaguarda vienen piqueros con lanzas largas de 30 palmos. En el brazo izquierdo traen una manga con mucho algodón, sobre el que juegan con la porra.
Todos vienen repartidos en sus escuadras con sus banderas y capitanes que los mandan, con tanto concierto como turcos. Algunos de ellos traen capacetes grandes, que les cubren hasta los ojos, hechos de madera, y en ellos mucho algodón, que de hierro no pueden ser más fuertes. Esta gente que Atahualpa tenía en su ejército eran todos hombres muy diestros y ejercitados en la guerra, como aquellos que siempre andan en ella, mancebos y grandes de cuerpo, que solo 1000 de ellos bastan para asolar una población de aquella tierra, aunque tenga 20.000 hombres. La casa de aposento de Atahualpa que en medio de su real tenía es la mejor que entre indios se ha visto, aunque pequeña, hecha en 4 cuartos, y en medio un patio, y en él un estanque, al cual viene agua por un caño, tan caliente que no se puede sufrir la mano en ella. Esta agua nace hirviendo en una sierra que está cerca de allí. Otra tanta agua fría viene por otro caño, y en el camino se juntan y vienen mezcladas por un solo caño al estanque. Y cuando quieren que venga la una sola, tienen el caño de la otra. El estanque es grande, hecho de piedra. Fuera de la casa, a una parte del corral, está otro estanque, no tan bien hecho como este. Tiene sus escaleras de piedra por do bajan a lavarse. El aposento donde Atahualpa estaba entre día es un corredor sobre un huerto, y junto está una cámara donde dormía, con una ventana sobre el patio y estanque, y el corredor asimismo sale sobre el patio. Las paredes están enjalbegadas de un betumen bermejo, mejor que almagre, que luce mucho, y la madera sobre que cae la cobija de la casa está teñida de la misma color. Otro cuarto frontero es de 4 bóvedas, redondas como campanas, todas 4 incorporadas en una. Este es encanalado, blanco como la nieve. Los otros 2 son casa de servicio. Por la delantera de este aposento pasó un río. Ya se ha dicho de la victoria que los cristianos hubieron en la batalla y prisión de Atahualpa, y de la manera de su real y ejército. Ahora se dirá del padre de este Atahualpa, y cómo se hizo señor, y otras cosas de su grandeza y estado, según que él mismo lo contó al gobernador. Su padre de este Atahualpa se llamó el Cusco, que señoreó toda aquella tierra. De más de 300 leguas le obedecían y daban tributo. Fue natural de una provincia más atrás de Quito, y como hallase aquella tierra donde estaba apacible y abundosa y rica, asentó en ella y puso su nombre a una gran ciudad donde él estaba, la ciudad del Cusco. Era tan temido y obedecido que lo tuvieron cuasi por su dios, y en muchos pueblos le tenían hecho de bulto. Tuvo 100 hijos y hijas, y los más son vivos. 8 años ha que murió. Dejó por su heredero a un hijo suyo llamado así como él. Este era hijo de su mujer legítima. Llaman mujer legítima a la más principal, a quien más quiere el marido. Este era mayor de días que Atahualpa. El Cusco viejo dejó por señor de la provincia de Quito, apartada del otro señorío principal, a Atahualpa. Y el cuerpo del Cusco está en la provincia de Quito donde murió, y la cabeza llevaron a la ciudad del Cusco, y lo tienen en mucha veneración, con mucha riqueza de oro y plata, que la casa donde está en el suelo y paredes y techo todo chapado de oro y plata, entretejido uno con otro. Y en esta ciudad hay otras 20 casas de las paredes chapadas de una hoja delgada de oro, por de dentro y por de fuera. Esta ciudad tiene muy ricos edificios. En ella tenía el Cusco su tesoro, que eran 3 bohíos, llenos de piezas de oro y 5 de plata, y 100.000 tejuelos de oro, que había sacado de las minas. Cada tejuelo pesa 50 castellanos. Esto había habido del tributo de las tierras que había señoreado. Adelante de esta ciudad hay otra llamada Collao, donde hay un río que tiene mucha cantidad de oro. Camino de 10 jornadas de esta provincia de Cajamarca, en otra provincia que se dice Guaneso, hay otro río tan rico como este. En todas estas provincias hay muy ricas minas de oro y plata. La plata sacan en la sierra con poco trabajo, que un indio saque en un día 5 o 6 marcos, lo cual sacan envuelta con plomo y estaño y piedra azufre, y después la apuran, y para sacar pegan fuego a la sierra, y como se enciende la piedra azufre, cae la plata a pedazos, y en Quito y Chincha hay las mejores minas. De aquí a la ciudad del Cusco hay 40 jornadas de indios cargados, y la tierra es bien poblada. Chincha está a medio camino, que es gran población. En toda esta tierra hay mucho ganado de ovejas. Muchas se hacen monteses por no poder sostener tantas como se crían. Entre los españoles que con el gobernador están, se matan cada día 150, y parece que ninguna falta haceñaría en este valle,
aunque estuviesen un año en él. Los indios generalmente las comen en toda esta tierra. Asimismo dijo Atahualpa que después de la muerte de su padre, él y su hermano estuvieron en paz 7 años, cada uno en la tierra que les dejó su padre. Y podrá haber un año poco más que su hermano el Cusco se levantó contra él con voluntad de tomarle su señorío. Y después le envió a rogar a Atahualpa que no le hiciese guerra, sino que contase con lo que su padre le había dejado. Y el Cusco no lo quiso hacer, y Atahualpa salió de su tierra, que se dice Quito, con la más gente de guerra que pudo, y vino a Tomepompa, donde hubo con su hermano una batalla, y mató a Atahualpa más de 1000 hombres de la gente del Cusco, y lo hizo volver huyendo, y porque el pueblo Tomepompa se le puso en defensa, lo abrazó y mató toda la gente de él, y quería asolar todos los pueblos de aquella comarca, y dejólo de hacer por seguir a su hermano. Y el Cusco se fue a su tierra huyendo, y Atahualpa vino conquistando toda aquella tierra, y todos los pueblos se le daban, sabiendo la grandísima destrucción que había hecho en Tomepompa. 6 meses había que Atahualpa había enviado 2 pajes suyos, muy valientes hombres, el uno llamado Quisquis y el otro llamado Chaliachín, los cuales fueron con 40,000 hombres sobre la ciudad de su hermano, y fueron ganando toda la tierra, hasta aquella ciudad donde el Cusco estaba, y se la tomaron, y mataron mucha gente, y prendieron su persona y le tomaron todo el tesoro de su padre, y luego le hicieron saber a Atahualpa, y mandó que se lo enviasen preso. Y tiene nueva que llegarán presto con él y con mucho tesoro. Y los capitanes se quedaron en aquella ciudad que habían conquistado, por guardar la ciudad y el tesoro que en ella había. Y tenían 10,000 hombres de guarnición, de los 40,000 que llevaron. Y los otros 30,000 hombres fueron a descansar a sus casas con el despojo que habían habido. Y todo lo que su hermano el Cusco poseía tenía Atahualpa subjetado. Atahualpa y estos sus capitanes generales andaban en andas, y después que la guerra comenzó ha muerto mucha gente, y Atahualpa ha hecho muchas crueldades en los contrarios, y tiene consigo a todos los caciques de los pueblos que ha conquistado, y tiene puestos gobernadores en todos los pueblos, porque de otra manera no podría tener tan pacífica y sujeta la tierra como lo ha tenido. Y con esto ha sido muy temido y obedecido, y su gente de guerra muy servida de los naturales, y de él muy bien tratada. Atahualpa tenía pensamiento, si no le acaeciera ser preso, de irse a descansar a su tierra, y de camino acabar de asolar todos los pueblos de aquella comarca de Tomepompa, que se le habían puesto en defensa, y poblar ya de nuevo de su gente, y que le enviasen sus capitanes, de la gente del Cusco que han conquistado, 4,000 hombres casados para poblar Tomepompa. También dijo Atahualpa que entregaría al gobernador a su hermano, al cual sus capitanes enviaban preso de la ciudad, para que hiciese de él lo que quisiese, y porque Atahualpa temía que a él mismo matarían los españoles. Dijo al gobernador que daría para los españoles que le habían prendido mucha cantidad de oro y plata, y el gobernador le preguntó qué tanto daría y en qué término. Atahualpa dijo que daría oro una sala que tiene 22 pies en largo y 17 en ancho, llena hasta una raya blanca, que está a la mitad del altor de la sala, que será lo que dijo de altura de 1,5 estado, y dijo que hasta allí henchiría la sala de diversas piezas de oro, cántaros, ollas y tejuelos y otras piezas, y que de plata daría todo aquel bohío, 2 veces lleno, y que esto cumpliría dentro de 2 meses. El gobernador le dijo que despachase mensajeros por ello, y que cumpliendo lo que decía no tuviese ningún temor. Luego despachó a Atahualpa mensajeros a sus capitanes que estaban en la ciudad del Cusco, que le enviaron 2,000 indios cargados de oro y muchos de plata, estos siendo que venían camino con su hermano, que traían preso. El gobernador le preguntó qué tanto tardarían sus mensajeros en ir a la ciudad del Cusco. Atahualpa dijo que cuando envía con priesa a hacer saber alguna cosa, corren por postas de pueblo en pueblo y llega la nueva en 5 días, y que yendo todo el camino los que él enviaba con el mensaje, aunque sean hombres sueltos, tardan 15 días en ir. También le preguntó el gobernador que por qué había mandado matar a algunos indios, que habían hallado muertos en su real, los cristianos que recogieron el campo. Atahualpa dijo que el día que el gobernador envió a su hermano Hernando Pizarro a su real, para hablar con él, que uno de los cristianos arremetió el caballo, y aquellos que estaban muertos se habían retraído, y por eso los mandó matar. Atahualpa era hombre de 30 años, bien apersonado y dispuesto, algo grueso, el rostro grande, hermoso y feroz, los ojos encarnizados en sangre. Hablaba con mucha gravedad como gran señor.
Hacía muy vivos razonamientos que, entendidos por los españoles, conocían ser hombre sabio. Era hombre alegre, aunque crudo. Hablando con los suyos era muy robusto y no mostraba alegría. Entre otras cosas, dijo Atahualpa al gobernador que 10 jornadas de Cajamarca, camino del Cusco, está en un pueblo una mezquita que tienen todos los moradores de aquella tierra por su templo general, en la cual todos ofrecen oro y plata. Y su padre la tuvo en mucha veneración, y asimismo la cual mezquita dijo Atahualpa, que tenía mucha riqueza. Porque aunque en cada pueblo hay mezquita donde tienen sus ídolos particulares en que ellos adoran, en aquella mezquita estaba el general ídolo de todos ellos, y que por guarda de aquella mezquita estaba un gran sabio, el cual los indios creían que sabía las cosas por venir, porque hablaba con aquel ídolo y se las decía. Oídas estas palabras por el gobernador, aunque antes tenía noticia de esta mezquita, dio a entender a Atahualpa cómo todos aquellos ídolos son vanidad, y que en ellos habla es el diablo, que los engaña por los llevar a perdición, como ha llevado a todos los que en tal creencia han vivido y fenecido, y dióle a entender que Dios es uno solo, creador del cielo y tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, en el cual los cristianos creen, y a éste solo debemos temer por Dios y hacer lo que manda, y recibir agua del bautismo, y a los que así lo hicieron llevará a su reino, y los otros irán a las penas infernales, donde para siempre estarán ardiendo todos los que carecieron de este conocimiento, que han servido al diablo haciéndole sacrificios y ofrendas y mezquitas, todo lo cual de aquí adelante ha de cesar, porque a esto le envía el emperador, que es rey y señor de los cristianos y de todos ellos, y por vivir como han vivido sin conocer a Dios, permitió que con tan gran poder de gente como tenía, fuese desbaratado y preso de tan pocos cristianos, que mirase cuán poca ayuda le había hecho su Dios, por donde conocería que es el diablo que los engaña. Atahualpa dijo que, como hasta entonces no habían visto cristianos él ni sus antepasados, no supieron de esto, y que él había vivido como ellos, y más dijo Atahualpa, que estaba espantado de lo que el gobernador le había dicho, que bien conocía que aquel que hablaba en su ídolo no es Dios verdadero, pues tampoco le ayudó. Como el gobernador y los españoles hubieron descansado del trabajo del camino y de la batalla, luego envió mensajeros al pueblo de San Miguel, haciendo saber a los vecinos lo que le había acaecido, y por saber de ellos cómo les iba, y si habían venido algunos navíos, de lo cual mandó que le avisasen, y mandó hacer en la plaza de Cajamarca una iglesia donde se celebrase el Santísimo Sacramento de la Misa, y mandó derribar la cerca de la plaza porque era baja y mandó hacer otra más alta. En 4 días fue hecha de tapias de altura de 2 estados, de largura de 550 pasos. Otras cosas mandó hacer para guarda del real. Cada día se informaba si hacía algún ayuntamiento de gente, y de las otras cosas que en la tierra pasaban. Sabido por los caciques de esta provincia la venida del gobernador y la prisión de Atahualpa, muchos de ellos vinieron de paz a ver al gobernador. Algunos de estos caciques eran señores de 30,000 indios, todos sujetos a Atahualpa, y como ante él llegaban, le hacían gran acatamiento besándole los pies y las manos. Él los recibía sin mirallos, cosa extraña es decir la gravedad de Atahualpa, y la mucha obediencia que todos le tenían. Cada día le traían muchos presentes de toda la tierra. Así preso como estaba, tenía estado de señor y estaba muy alegre. Verdad es que el gobernador le hacía muy buen tratamiento, aunque algunas veces le dijo que algunos indios habían dicho a los españoles cómo hacía ayuntar gente de guerra en Huamachuco y en otras partes. Atahualpa respondía que en toda aquella tierra no había quien se moviese sin su licencia, que tuviese por cierto que si gente de guerra viniese, que él la mandaba venir, y que entonces hiciese de él lo que quisiese, pues lo tenía en su prisión. Muchas cosas dijeron los indios que fueron mentira, aunque los cristianos tenían alteración. Entre muchos mensajeros que venían a Atahualpa, le vino uno de los que traían preso a su hermano, a decirle que cuando sus capitanes supieron su prisión, habían ya muerto al Cusco. Sabido esto por el gobernador, mostró que le pesaba mucho, y dijo que no le habían muerto, que lo trujesen luego vivo, y si no, que él mandaría matar a Atahualpa. Atahualpa afirma que sus capitanes lo habían muerto sin saberlo él. El gobernador se informó de los mensajeros, y supo que lo habían muerto.
Pasadas estas cosas, desde algunos días vino gente de Atapalipa y un hermano suyo que venía del Cusco, y trújole unas hermanas y mujeres de Atapalipa, y trujo muchas vasijas de oro, cántaros y ollas y otras piezas, y mucha plata, y dijo que por el camino venía más, que como es tan larga la jornada, cansan los indios que lo traen, y no pueden llegar tan ahína, que cada día entrará más oro y plata de lo que queda más atrás. Y así entran algunos días 20,000 y otras veces 30,000 y otras 50 y otras 60,000 pesos de oro en cántaros y ollas grandes de 3 arrobas y de a 2, y cántaros y ollas grandes de plata y otras muchas vasijas. Todo lo manda poner el gobernador en una casa donde Atapalipa tiene sus guardas, hasta tanto que con ello y con lo que ha de venir cumpla lo que ha prometido. 20 días eran pasados de diciembre del sobredicho año, cuando llegaron a este pueblo ciertos indios mensajeros del pueblo de San Miguel, con una carta en que hacían saber al gobernador cómo habían arribado a esta costa, a un puerto que se dice Cansebi, junto con Coaque, 6 navíos en que venían 150 españoles y 84 caballos. Los 3 navíos mayores venían de Panamá, en que venía el capitán Diego de Almagro, con 120 hombres, y las otras 3 carabelas venían de Nicaragua con 30 hombres, y que venían a esta gobernación con voluntad de servir en ella, y que desde Cansebi, como hubieron echado a la gente y los caballos para venir por tierra, se adelantó un navío a saber dónde estaba el gobernador, y llegó hasta Tumbes, y el cacique de aquella provincia no le quiso dar razón de él ni mostralle la carta que el gobernador le dejó para dar a los navíos que por allí viniesen. Y ese navío se volvió sin llevar nueva del gobernador, y otro que tras él había salido siguió la costa adelante hasta que llegó al puerto de San Miguel, donde desembarcó el maestre y fue al pueblo, en el cual hubo mucha alegría con la venida de aquella gente. Y luego se volvió el maestre con las cartas que el gobernador había enviado a los del pueblo, en que les hacía saber la victoria que Dios había dado a él y a su gente, y la mucha riqueza de la tierra. El gobernador y todos los que con él estaban hubieron mucho placer con la venida de estos navíos. Luego despachó el gobernador sus mensajeros, escribiendo al capitán Diego de Almagro y algunas personas de las que con él venían, haciéndole saber cuánta holgaba con su venida, y que, llegados al pueblo de San Miguel, porque no le pusiesen en necesidad, se saliesen luego de él, y se fuesen a los caciques comarcanos que están en el camino de Cajamalca, porque tienen mucha abundancia de mantenimientos, y que él proveería de fundir oro para pagar el flete de los navíos, porque se volviesen luego. Como de cada día venían caciques al gobernador, vinieron entre ellos 2 caciques que se dicen de los ladrones, porque su gente saltea a todos los que pasan por tu tierra. Estos están camino del Cusco. Pasados 60 días de la prisión de Atapalipa, un cacique del pueblo donde está la mezquita y el guardián de ella llegaron ante el gobernador, el cual preguntó a Atapalipa que quién eran. Dijo que el uno era señor del pueblo de la mezquita y el otro guardián de ella, que os holgaba con su venida, porque pagarían las mentiras que le había dicho, y pidió una cadena para echar al guardián, porque le había aconsejado que tuviese guerra con los cristianos, que el ídolo le había dicho que los mataría a todos, y también dijo a su padre el Cusco, cuando estaba a la muerte, que no moriría de aquella enfermedad. El gobernador mandó traer la cadena y Atapalipa se le echó diciendo que no se le quitasen hasta que hiciese traer todo el oro de la mezquita. Y dijo a Atapalipa que lo quería dar a los cristianos, pues que su ídolo es mentiroso, y dijo al guardián: yo quiero ahora ver si te quitará esta cadena ese que dices que es tu Dios. El gobernador y el cacique que vino con el guardián despacharon sus mensajeros para que trujesen el oro de la mezquita y lo que el cacique tenía, y dijeron que volverían dende en 50 días. Con todo esto sabido por el gobernador que se ayuntaba gente en la tierra, y que había gente de guerra en Huamachuco, envió el gobernador a Hernando Pizarro con 20 de caballo y algunos de pie a Huamachuco, que está a 3 jornadas de Cajamalca, para saber qué se hacía, y para que hiciese venir el oro y plata que estaba en Huamachuco. El capitán Hernando Pizarro se partió de Cajamalca víspera de los Reyes del año de 1533. 15 días después llegaron a Cajamalca ciertos cristianos con mucha cantidad de oro y plata, en que vinieron más de 300 cargas de oro y plata en cántaros, y ollas grandes y otras diversas piezas. Todo lo mandó el gobernador poner con lo que primero habían traído, en una casa donde Atapalipa tenía puestas guardas, diciendo que él lo quería tener a recaudo,
pues había de cumplir lo que había prometido, para que venido todo lo entregase junto. Y todo porque a mejor recaudo estuviese, puso el gobernador cristianos, que lo guardasen de día y de noche. Y al tiempo que se mete en la casa lo cuentan todo por piezas, porque no haya fraude. Con este oro y plata vino un hermano de Atabalipa, y dijo que en Jauja quedaban mayor cantidad de oro, lo cual traían ya por el camino. Y venía con ello uno de los capitanes de Atabalipa, llamado Chilicuchima. Hernando Pizarro escribió al gobernador que él se había informado de las cosas de la tierra, y que no había nueva de ayuntamiento, de gente ni de otra cosa, sino que el oro estaba en Jauja, y con ello un capitán, y que le hice saber que mandaba que hiciese, si mandaba que pasase adelante, porque hasta ver su respuesta no se partiría de allí. El gobernador respondió que llegase a la mezquita, porque tenía preso al guardián de ella, y Atabalipa había mandado traer el tesoro que en ella estaba, y que despachase presto de traer todo el oro que en la mezquita yace, y que le escribiese de cada pueblo lo que le sucediese por el camino. Y así lo hizo. Viendo el gobernador la delación que había en el traer del oro, envió 3 cristianos para que hiciesen venir el oro que estaba en Jauja, y para que viesen el pueblo de Cusco. Y dio poder a uno de ellos para que en su lugar, en nombre de su majestad, tomase posesión del pueblo del Cusco y de sus comarcas, ante un escribano público que con ellos iba. Y con ellos envió a un hermano de Atabalipa, y mandóles que no hiciese mal a los naturales, ni les tomasen oro ni otra cosa contra su voluntad, ni hiciesen más de lo que quisiese aquel principal que con ellos iba, porque no los matasen, y que procurasen de ver el pueblo del Cusco, y de todo trujesen relación, los cuales se partieron de Cajamalca 15 días de febrero del año sobredicho. El capitán Diego de Almagro llegó a este pueblo con alguna gente y entraron en Cajamalca, víspera de Pascua Florida, a 14 de abril del dicho año, el cual fue bien recibido del gobernador y de los que con él estaban. Un negro que partió con los cristianos que fueron al Cusco volvió a 28 de abril con 107 cargas de oro y 7 de plata. Este negro volvió desde Jauja, donde hallaron los indios que venían con el oro. Y los otros cristianos se fueron al Cusco, y dijo este negro que venía el capitán Hernando Pizarro muy presto, que era ido a Jauja a verse con Chilicuchima. El gobernador mandó poner este oro con lo otro, y contáronse todas las piezas. A 25 días del mes de mayo entró en este pueblo de Cajamalca el capitán Hernando Pizarro, con todos los cristianos que llevó y con el capitán Chilicuchima. Fuele hecho muy bien recibimiento por el gobernador y por los que con él estaban. Trujo de la mezquita 27 cargas de oro y 2000 marcos de plata, y dio al gobernador la relación que Miguel Estete, veedor, que con él fue en el viaje, hizo, la cual es la siguiente. La relación del viaje que hizo el señor capitán Hernando Pizarro por mandado del señor gobernador, su hermano, desde el pueblo de Cajamalca a Parcama y de allí a Jauja.